Vida en el Espíritu, parte 2. Ahora vamos a analizar la palabra espíritu refiriéndose a Dios. Vimos en la parte anterior qué significaba espíritu en la Biblia. Ahora vamos a ver los usos de esta palabra espíritu que se refieren a Dios. La expresión en la Biblia, el Espíritu de Dios, es una forma en que la Biblia llama a Dios mismo. No es que sea un espíritu aparte de Dios, como algunos han sugerido, sino que se refiere a Dios mismo, enfatizando su acción espiritual. Y esto lo podemos ver bastante claro en la Biblia. El primer uso de esta palabra lo tenemos en Génesis 1:2, y su sentido se ve bastante claro. Dice Génesis 1:2, en la versión Reina Valera actualizada: y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está claro que al decir que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, este versículo se está refiriendo a Dios mismo. Génesis 6:3 nos dice: entonces Jehová dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. ¿Qué está diciendo Dios acá? Que él mismo no se iba a pelear con el hombre, con el ser humano para siempre. Entonces dice, no contenderá mi espíritu. Está hablando como el Espíritu de Dios, como el ánimo de Dios. Yo no quiero estar toda la vida, toda la eternidad peleado con el ser humano, así que voy a limitar su edad. Eso es básicamente lo que está diciendo Dios acá. Claramente Dios no está hablando de un espíritu aparte, sino que habla de sí mismo. Job 33:4 nos dice: el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Claramente el que lo hizo fue Dios mismo. Al decir el Espíritu de Dios, está dando énfasis de la acción espiritual de Dios que trasciende a la materia, pero está refiriéndose a Dios mismo. Primera de Corintios 2:11 dice: pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y acá el espíritu del hombre refiere al hombre mismo, al ser humano mismo, a la persona misma. Nadie me conoce a mí mejor que yo mismo. Por supuesto podemos decir que Dios nos conoce mejor que nadie, pero en este contexto es, bueno, ¿qué persona conoce a otra persona mejor que esa persona misma? O sea, nadie conoce lo que tengo en mi interior, en mi corazón, mis pensamientos más profundos, mejor que yo mismo. Entonces, del mismo modo, nadie conoce mejor a Dios que Dios mismo. Por eso dice, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, Dios se conoce a sí mismo mejor que nadie. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y acá también podemos ver que Espíritu de Dios se refiere a Dios como sinónimo. El templo de Dios era algo que Dios había mandado a construir, y teníamos un templo físico que Dios lo mandó a construir como representación del lugar donde habita Dios. Y Dios decía, yo voy a vivir o voy a habitar en ese templo, que en realidad el templo tenía 3 partes y había una parte más adentro que era el lugar santísimo, y ahí es donde figurativamente habitaba Dios. Obviamente Dios abarca todo el universo, pero él decía, yo voy a habitar ahí. Figurativamente la gente podía encontrarse con Dios ahí, que en realidad no toda la gente, sino solamente los sumos sacerdotes. Pero en el tiempo presente la Biblia dice que, bueno, nosotros somos templo de Dios, o sea, Dios habita en nosotros. Por eso cuando dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros, quiere decir que Dios mismo está morando, habitando en nosotros, lo cual también es una figura mostrando la permanencia constante de Dios en nosotros, que Dios está siempre conectado con nosotros y actuando en nosotros los creyentes. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que debido a que somos hijos de Dios, somos guiados por Dios mismo. Si nosotros no fuéramos hijos de Dios, entonces Dios no nos está guiando. O, dicho de otra manera, si no tenemos la guía de Dios, entonces es porque todavía no hemos sido hechos hijos de Dios. Pero si nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús como Señor, somos hechos hijos de Dios y Dios nos está guiando. A veces parece como que Dios está lejos y en silencio, pero de fondo siempre nos está guiando. Está tratando de llevarnos hacia su verdad, hacia su amor, corregir lo que sea necesario corregir en nuestras vidas. Él siempre está guiándonos.
Pero se dice que el Espíritu de Dios nos guía, y no Dios directamente, para enfatizar el hecho de que nos guía a nivel espiritual. No es que nos pone una persona o que se materializa como una persona delante de nuestro para guiarnos. Salmos 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y nuevamente está hablando de ¿a dónde me voy a esconder de vos? Pero dice tu espíritu, refiriéndose a Dios mismo. Entonces vemos que el Espíritu de Dios se refiere a Dios mismo. No es algún tipo de espíritu separado de Dios o diferente a Dios, sino que es un nombre o un título dado a Dios mismo, enfatizando su acción espiritual. Así podemos comprender que cuando se dice que el Espíritu de Dios vino sobre alguien, no está diciendo que Dios dio un espíritu distinto o vino algún ser espiritual o una cosa que es espíritu, sino que cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre alguien, quiere decir que Dios mismo vino sobre esa persona a darle poder o darle sabiduría. Por ejemplo, Números 24:2 leemos: Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampando según sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces pronunció su profecía y dijo: dice Balaam, hijo de Beor, etcétera, etcétera. Pero acá lo importante es, vino el Espíritu de Dios, o sea, Dios vino sobre él y él profetizó. ¿Cómo pudo profetizar? Porque Dios vino sobre él y le dio el poder, le dio la sabiduría, le dio las palabras necesarias para dar esa profecía. Primera de Samuel 10:10 nos dice: cuando llegaron a la colina, he aquí que un grupo de profetas venía a su encuentro, y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y él profetizó en medio de ellos. Lo mismo que antes. Viene Dios sobre la persona, le da poder, y así profetiza. 2 de Crónicas 24:20 nos dice: entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Jehová, Él también os abandonará. Y en estos casos vemos nuevamente que el Espíritu de Dios se refiere a la acción espiritual de Dios a través de estos hombres. De hecho, viene el Espíritu de Dios sobre Zacarías, y él después dice: así dijo Jehová, así dice Dios. Entonces, ¿quién vino sobre Zacarías? Dios mismo, y le dio las palabras para hablar. Mateo 12:27, acá Jesús dice: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan? Fuera vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y acá Jesús está comparando dos fuentes espirituales. Beelzebú, en una forma en que llamaban en ese tiempo, puede ser al diablo mismo o algunos espíritus que obran para el diablo, pero se refiere a entes espirituales malignos. Entonces Jesús está haciendo diferencia entre estos dos. Yo los echo afuera por Beelzebú o los echo afuera por medio del Espíritu de Dios. O sea, ¿quién me está ayudando a mí? ¿Me está ayudando el diablo o un ser demoníaco, o me está ayudando Dios mismo? Y lo que está diciendo es: si tengo esta capacidad es porque me la da Dios. En ocasiones, por medio de la figura metonimia, puede referirse también el Espíritu de Dios a un poder o habilidad o don dado por Dios. Por ejemplo, en Éxodo 31:1 leemos: Jehová habló a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce. La figura metonimia se usa cuando se intercambia dos términos que tienen relación uno con el otro. Por ejemplo, si yo dijera: hay un virus que atacó a todo el mundo, cuando digo mundo no me estoy refiriendo al planeta Tierra, me estoy refiriendo a la gente que habita en el mundo. Pero en vez de decir atacó a toda la gente que habita en el mundo, diría a todo el mundo. Que aparte, también ese todo es una figura, porque no es que todos, el 100% de la gente fue atacada por el virus, sino que estoy diciendo que, bueno, la mayoría de la gente que está en el mundo fue atacada por ese virus. Estoy usando ahí una doble figura. Estoy diciendo todo el mundo en vez de decir la mayoría de la gente que habita en el mundo. Entonces es normal en nuestro lenguaje usar metonimia, sinécdoque y otras figuras así de reemplazo. Por ejemplo, también si yo digo que tengo en mi mano un cuadro que es un Picasso,
Obviamente no estoy diciendo que el artista está metido en el cuadro, sino que es una obra de Picasso. Algo similar pasa acá, cuando se dice lo he llenado con el Espíritu de Dios, lo que está diciendo es que en realidad Dios llenó a esa persona con sabiduría, entendimiento, conocimiento y habilidad de artesano. Entonces, estar lleno del Espíritu de Dios es equivalente a recibir o manifestar el poder de Dios. Y más adelante vamos a ver también que esto pasa con la expresión estar lleno de Espíritu Santo. Son expresiones similares. Joel 2:28 nos dice: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas, realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y se ve claro por el contexto que derramaré mi espíritu se refiere a que Dios iba a derramar de su poder sobre las personas que les sirvan. El poder viene de Dios, pero se refiere a mi espíritu porque ese poder va a llegar a la persona espiritualmente, aunque luego se manifiesta externamente en el mundo de los sentidos. Pero el origen de ese poder es espiritual y Dios lo da a los creyentes de forma espiritual. En conclusión, el Espíritu de Dios es Dios mismo y enfatiza su acción espiritual y en ocasiones se usa para referirse a cómo Él da poder, sabiduría, habilidades o dones a las personas para hacer cosas sobrenaturales. Ahora veamos la expresión el Espíritu de Yahweh o Jehová en algunas versiones y también la expresión el Espíritu del Señor, que es una expresión equivalente. En el texto hebreo vamos a ver muchas veces que se habla del Espíritu de Yahweh o Jehová, mientras que en el texto griego vemos que cuando se cita al Antiguo Testamento, la palabra Yahweh, el nombre de Dios, fue cambiado por la palabra Kurios, que se traduce como Señor. Por eso en el Nuevo Testamento la expresión el Espíritu del Señor es equivalente a la expresión del Antiguo Testamento el Espíritu de Yahweh. Y como vamos a ver, esta expresión también es sinónima del Espíritu de Dios, o sea, se refiere a Dios mismo. Nada más que en este caso enfatiza un poco más la relación íntima o cercana de Dios con el ser humano, porque Dios reveló su nombre para mostrar mayor cercanía. Se lo reveló a Israel para decir: ustedes son mi pueblo, yo estoy cerca de ustedes. Entonces, cuando se usa el nombre de Dios, ese nombre Yahweh, es para enfatizar que Él está cerca. Aparte, la palabra Yahweh es yo seré el que sea. Y lo que quiere decir Dios ahí es que yo soy el todo para ustedes. No necesitan otros dioses, no necesitan otras fuentes de poder. Yo soy el todo. Entonces, cuando Dios quiere mostrar que Él es el todo y que aparte Él está cerca, usaba el nombre Yahweh. En realidad en el Antiguo Testamento ya no se usa tanto eso porque nosotros no somos contados como pueblo de Dios, sino como hijos de Dios. O sea, la relación es todavía más íntima. Entonces le podemos decir Padre en vez de Yahweh. Normalmente a nuestro papá le decimos papá. Si tenemos una persona a la que queremos mucho, la llamamos por su nombre, pero a nuestros padres le decimos papá, a nuestra mamá le decimos mamá. Entonces, la cercanía que se muestra con Dios en el Nuevo Testamento es aún mayor al poder decirle papá. En el Antiguo Testamento le decían Yahweh, pero igual eso implica esa cercanía de Dios con su pueblo. Segunda de Samuel 23:2 nos dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me ha hablado la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor de Dios. David dice acá que el Espíritu de Yahweh o de Jehová habló por medio de él. Claramente nos está dando a entender que Dios mismo habló por medio de él. Y se usa el título el Espíritu de Yahweh enfatizando el hecho de que David recibió esas palabras espiritualmente y aparte la cercanía que Dios tenía con David. Miqueas 2:7 dice: ¿debe hablarse así, oh casa de Jacob? ¿Acaso se ha limitado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Acaso mis palabras no hacen bien al que camina rectamente? Acá otro versículo donde se nota claramente que Espíritu de Yahweh hace referencia a Dios mismo. Isaías 40:13 nos dice: ¿quién ha escudriñado al Espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? Y nuevamente no quedan dudas de que acá el Espíritu de Jehová o Espíritu de Yahweh es Dios mismo. Nadie ha podido
escudriñar a Dios, o sea, conocer las cosas profundas de Dios, y nadie lo conoce en profundidad, ni le aconseja o le enseña cosas a Dios. Dios lo sabe todo, y Dios tiene una sabiduría y una profundidad de pensamientos que nosotros no podemos alcanzar. Nadie le va a andar aconsejando a Dios qué hacer. Jueces 3:10 nos dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Varias veces en el Antiguo Testamento vamos a ver que se dice que el Espíritu de Yahweh vino sobre alguien, lo cual indica que Dios le da poder o le da sabiduría a esa persona desde el ámbito espiritual. Lo mismo que cuando vimos Espíritu de Dios. Jueces 14:6 nos dice: y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y en este versículo podemos ver cómo Dios le da poder a Sansón para matar a este león. Sansón recibió fuerza física, pero esa fuerza vino por medio de su espíritu, la conexión espiritual con Dios. Dios viene sobre él y le da esa fuerza sobrenatural. Primera de Samuel 10:6 nos dice: el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro nombre. Y acá tenemos otro ejemplo de Espíritu de Yahweh que viene sobre alguien. En ese caso se refiere a la capacidad de Samuel que recibió para profetizar. Isaías 11:1-2 dice: un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acá se habla proféticamente de Jesús, que iba a tener sabiduría, iba a tener inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor proveniente de Dios. Esto quiere decir que desde lo espiritual Jesús iba a recibir la capacidad para todas estas cosas. Lucas 4:18 y 19 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y en este caso leemos el Espíritu del Señor. Pero esto es una cita del Antiguo Testamento donde vemos que se hace referencia al Espíritu de Jehová. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Como dije antes, entonces Espíritu del Señor en el Nuevo Testamento es equivalente a Espíritu de Yahweh o Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. Dios había dado poder espiritual a Jesús para que pudiera predicar las buenas nuevas y sanar y liberar a los oprimidos por el diablo, como dicen estos versículos. Hechos 5:3 al 9 nos dice: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis en tanto el campo? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí que los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Este es un pasaje que es bastante interesante y esclarecedor, porque en el versículo 3 vemos que Ananías mintió al Espíritu Santo, se nos dice, que en griego es to neuma to hagion, así se escribe, después lo vamos a ver con más detalle, y se refiere a Dios. El versículo 4 aclara que el versículo 4 nos aclara que habían mentido a Dios, y en el versículo 9 vemos que Ananías y su mujer se habían puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor, lo cual claramente sigue hablando de Dios. O sea que tenemos 3 expresiones que se refieren a Dios: Espíritu Santo,
Dios y Espíritu del Señor. El énfasis en estas tres formas de nombrar a Dios sería algo así. El primero sería como le mentiste al Santo. El segundo es le mentiste a Dios, al Creador. Y el tercero es tentaron al Señor, al jefe, digamos. Entonces genera mucho más énfasis que si simplemente se hubiera usado la palabra Dios en los tres casos. No obstante, es claro que en los tres casos se hace referencia a Dios mismo. Entonces, como conclusión, vemos que Espíritu de Yahweh y Espíritu del Señor son expresiones que se usan también para hacer referencia a Dios mismo, primariamente enfatizando su acción espiritual en los creyentes y en ocasiones denotando el poder o sabiduría espiritual con que Dios embiste o provee a una persona. Veamos qué nos dice la Biblia con respecto a Espíritu Santo. La palabra griega que se traduce santo es haion, que puede definirse como cualidad de personas o cosas que pueden estar cerca de Dios o en su presencia. Esta es la definición del léxico de Friberg. El léxico de Barclay Neumann traduce como separado por o para Dios. El léxico de la Unida dice que tiene cualidades morales superiores o posee ciertas cualidades divinas. El diccionario griego-español de W. E. Vine lo define como separado y dice entre los griegos dedicado a los dioses y por ello en la escritura en su sentido moral y espiritual separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios, sagrado. Las palabras hebreas equivalentes son Kodesh y Kadosh, que tienen un sentido similar. El primer uso de Kodesh está en Éxodo 3:5, en el que Dios le dice a Moisés que no se acerque y que se quite el calzado porque la tierra en la que estaba era tierra santa. Viendo el contexto vemos que lo que hacía santa a esa tierra era el hecho de que Dios había elegido comunicarse ahí con Moisés a través de su ángel. Aquí Dios llama santo a una porción de terreno. Otras cosas asociadas con Kodesh son la santa convocación en el 12:16, la gente santa en Éxodo 19:16, el lugar santo en Levítico 6:19, agua santa en Números 5:17, pueblo santo en Deuteronomio 7:6, Dios santo en Josué 24:19. Estas son algunas palabras que se relacionan con la santidad en el Antiguo Testamento, y esto nos sirve para ver que aquellas cosas separadas y consagradas para y por Dios son llamadas santas. En resumen, algo santo es algo que es separado y consagrado por Dios o para Dios y por lo tanto tiene ciertas cualidades superiores, ya sea en lo moral o en lo espiritual. Entonces, tomando en cuenta la definición de espíritu que habíamos visto previamente, podemos decir que Espíritu Santo es un espíritu o una fuerza invisible apartada o consagrada por Dios o para Dios. Pero para entender bien a qué se refieren las palabras Espíritu Santo en la Biblia, es necesario entender ciertos aspectos en el texto griego de la Biblia. En los textos griegos tenemos tres combinaciones diferentes de la palabra pneuma, que es espíritu, y la palabra haion, que es santo. Una de ellas es pneuma haion, Espíritu Santo, sin artículos griegos. La otra es to pneuma to haion, con artículo griego, literalmente el Espíritu, el Santo, o el Espíritu del Santo. Y la tercera es to haion pneuma, que se traduciría el Santo Espíritu. En el griego antiguo no se usaban signos de puntuación, ni había diferencias entre mayúscula y minúscula. Tampoco había separación entre palabras, así que una forma de evidenciar diferentes acepciones de una palabra o término era añadir o no el artículo griego. Cuando estudiamos los usos de estas tres combinaciones, podemos darnos cuenta que las dos variaciones con artículo griego, to neuman to haion y to haion pneuma, se usan como un título para Dios. En otras palabras, se refieren a Dios mismo. En el caso de pneuma haion sin artículos, el sentido va a variar de acuerdo con la construcción gramatical y el contexto en que se encuentre, pero la mayoría de las veces se refiere a un don dado por Dios, el cual vamos a ver más adelante. La Biblia nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y en Salmos 99:9 nos dice que Dios es santo, así que es lógico decir que Dios es el Espíritu, el Santo, generalmente traducido como el Espíritu Santo. Veamos algunos usos de el Espíritu Santo. La expresión en griego, to pneuma to haion, se puede traducir literalmente como el Espíritu, el Santo o el Espíritu del Santo, aunque podríamos simplemente traducirla como el Espíritu Santo, usando iniciales mayúsculas para diferenciarlo del don Espíritu Santo.
Se usa unas cuantas veces en la Biblia y claramente se refiere a Dios. Muchas personas han confundido esta expresión con el don de Espíritu Santo y por consiguiente han malinterpretado lo que es el don y así también se han malinterpretado muchos pasajes de las Escrituras. Veamos el primer uso. Mateo 12:32 nos dice: y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Aquí se ve muy claro que Jesús está haciendo una diferencia entre blasfemar contra Él y blasfemar contra el Espíritu Santo, que se refiere a Dios mismo. Marcos 3:29 nos dice prácticamente lo mismo. Hechos 1:16 nos dice: hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y la pregunta es, ¿quién habló por medio de David? Dios, por supuesto. Hechos 7:51 nos dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A quién estaba resistiendo estas personas? A Dios. Hechos 20:28 nos dice: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. ¿Y quién es el que puso a estos creyentes como obispos y pastores en la iglesia? Dios. Efesios 4:30: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Acá tenemos el caso genitivo, el uso del caso genitivo en el texto griego. Al decir el Espíritu Santo de Dios, esto es lo que se conoce como un genitivo de aposición, también llamado genitivo explicativo. Este genitivo es un uso gramatical donde se añade una palabra de explicación o aclaración después de la palabra de. Por ejemplo, si yo digo la ciudad de Buenos Aires, es como si dijera la ciudad, o sea, Buenos Aires. Buenos Aires es la parte que explica a qué ciudad me estoy refiriendo. En este caso, por el uso de este genitivo, al decir el Espíritu Santo de Dios, es como decir el Espíritu Santo, o sea, Dios. Lo que está diciendo el apóstol es que no deberíamos entristecer a Dios actuando contra su voluntad. Hay muchos más ejemplos, pero con todos estos que estoy dando, creo que se hace bastante claro que la expresión el Espíritu Santo, en griego to neuma, to haion, se refiere a Dios mismo, o sea, que es una forma de llamar a Dios. El Santo Espíritu. Veamos algunos usos de to haion neuma. La expresión en griego to haion neuma se puede traducir como el Santo Espíritu, al revés de la otra. La otra era Espíritu Santo, este es el Santo Espíritu. Al estudiar los usos, podemos notar claramente que al igual que la expresión to neuma to haion, es una forma de llamar a Dios mismo, un título para referirse a Dios. Lucas 12:10 nos dice: a todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Acá los traductores de la Reina Valera actualizada, que es la versión que estoy leyendo, y la mayoría de los traductores al español, han puesto el Espíritu Santo. Sin embargo, en el texto griego las palabras están al revés, es to haion neuma, debería decir el Santo Espíritu. Y así la diferenciamos de la otra expresión, to neuma to haion. Claramente la expresión hace referencia a Dios mismo, ya que Jesús está diciendo que la blasfemia hacia Él mismo podía ser perdonada, pero la blasfemia contra el Santo Espíritu, o sea Dios, no iba a ser perdonada. Lucas sigue diciendo, en Lucas 12:11, cuando os lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estéis preocupados de cómo o qué responderéis, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Y acá otra vez, la expresión el Espíritu Santo, en español, es la traducción de to haion neuma, y debería ser traducida como el Santo Espíritu. Jesús está hablando de lo que iba a suceder luego de su muerte y resurrección, y ya estaba anticipando que el Santo Espíritu, o sea Dios, iba a enseñarles qué decir cuando fuera necesario. Entonces tenemos que las expresiones el Espíritu Santo y el Santo Espíritu se refieren a Dios mismo. Son un título para Dios, son una forma de referirse a Él, porque Dios es santo y Dios es espíritu. De esta manera, vimos en esta parte que Dios puede ser llamado de distintas formas. Puede ser llamado el Espíritu de Dios, puede ser llamado el Espíritu de Jehová o de Yahweh, y puede ser llamado
el Espíritu Santo o el Santo Espíritu. Todas estas son formas de referirse a Dios que enfatizan distintas características de Dios, pero al fin y al cabo todas se refieren a Dios mismo.